Efectivamente, damos la más cordial bienvenida a César Monge, director nacional de Creo. Qué gusto que nos acompañe. César, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos ven a esta hora del día. Escuchábamos al ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, y obviamente el principal del partido Creo. Pero yo quiero aquí acotar algo que recoge la prensa escrita y dice, recogiendo palabras de don Guillermo Lasso, Moreno ha roto con Correa, pero no ha roto con el correísmo. ¿Es usted del mismo sentir? ¿Comparte ese criterio de su líder partidista? Mira, no solamente creo que es una opinión política de Guillermo, que ustedes lo reportaban en esta nota que veíamos los ecuatorianos, pero yo creo que cuando realmente un político, un mandatario especialmente, cumple su palabra, esa credibilidad de la palabra del mandatario se mantiene favorablemente en mediciones, en encuestas, etcétera, etcétera. Hace pocas horas veíamos también en medios de comunicación como una encuestadora muy conocida del Ecuador nos contaba a los ecuatorianos cómo la credibilidad de la palabra del presidente Moreno había bajado del 70 y pico % del año anterior a un 30 y pico %, que es lo que hoy sucede. ¿A qué atribuir eso? Yo creo que eso se atribuye al incumplimiento de lo que se dice versus de lo que se hace. Por ejemplo, cuando se habla de una lucha contra la corrupción y ante los ojos de todo el Ecuador se deja escapar del país a alguien que está siendo procesado por actos de corrupción, evidentemente eso resta credibilidad en un régimen que cuando se le pregunta cómo puede ser posible que en tus narices se escapen prófugos de la justicia, simplemente sucedería o parecería que uno le echa la culpa al otro, el otro al de aquí, el de aquí al de allá, y eso resta la credibilidad de la palabra. Obviamente también hay un problema económico grave en el Ecuador que no ha sido resuelto cuando se prometen viviendas, cuando se promete 500.000 de empleos al año y se pierden 160.000 empleos al año. Eso le resta credibilidad al mandatario de turno. Ahora, ingeniero Monge, un poco por tocar estos temas actuales, antes de ir a otros que no son menos importantes. El ex vicepresidente Glass, por cuestiones de seguridad, luego de que Alvarado logra salir del país entre gallos y medianoche, fue trasladado a la Tacunga. Pero por cuestiones de salud, ¿verdad? Al parecer la huelga de hambre le pasa la factura y ha debido ser trasladado anoche mismo al hospital del IES en Quito y se encuentra muy delicado según su defensa y familiares. Incluso se ha dicho que si le llegase a pasar algo, serán responsables las autoridades de este gobierno. Mira, yo te resumiría esto. Estamos en la mitad de una bronca, una telenovela entre partidarios de un mismo grupo, de Alianza País. Lamentablemente es imposible no comentar estos temas, pero mientras las personas que son parte de una misma banda, de un mismo grupo, me refiero de Alianza País, se pelean entre ellos, primero lo ponen en un centro vacacional en Quito, nadie entendía por qué Glass estaba ahí, luego cuando se les va Alvarado tratan de tapar esto moviéndolo a Glass a la Tacunga. Es decir, toda esta trama lo que lamentablemente le genera al país es una falta de enfoque en los temas fundamentales. ¿Cuáles son los temas que le importan a la ciudadanía que nos ve en este momento? ¿El tema económico? Empleo, producción, trabajo, cómo paro la olla, cómo le doy de comer a mis hijos. Y lamentablemente, en lugar de tener un gobierno que se enfoque en esto, tenemos esta telenovela, este drama que sin duda es inevitable que ocupe espacios en medios de comunicación, porque se trata de un expresidente de la República que terminó preso y que fue el binomio del señor Lenín Moreno. Vamos a otros temas. El Consejo Nacional Electoral Temporal definió ya el padrón electoral del 2019. Ha dicho que serán un total de 13.261.994 ciudadanos aptos para votar. Como Creo y como director de este movimiento político, ¿están ustedes conformes con el trabajo realizado por el CNE temporal? Mira, yo creo que lo más importante que le va a suceder al Consejo Nacional Electoral en este año, sin duda, es el cambio definitivo de esa estructura del Consejo Nacional Electoral anterior que permitió que en el Ecuador se impusiera un fraude público que luego fue reconocido por la mano derecha del señor Lenín Moreno.
Lo más importante es qué va a suceder con la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral. Hay varios impugnados, 3 de los 14, pero al parecer los de Creo todavía están invictos. Bueno, mira, yo creo que, y lo dije aquí en algún momento en una entrevista contigo, la propuesta que le ha hecho el movimiento Creo al país es que en el Consejo Nacional Electoral permanente, que es el que va a regir las elecciones próximas, esté gente proba. Nosotros creemos, y me parece que la opinión pública lo conoce ampliamente, a Enrique Pita me refiero, conoce que es una persona primero proba, segundo una persona absolutamente transparente y lo más importante de todo, con experiencia, amplia y probada experiencia para un tema que define el futuro democrático del Ecuador. Y si no es Pita, deja de ser transparente o deja de ser democrático o deja de estar bien integrado el Consejo Nacional Electoral definitivo. Yo creo que si no es Pita, si no es Enrique Pita, uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Ecuador se estaría perdiendo de poder tener en ese cargo a alguien que, a diferencia de los anteriores, puede garantizarnos a todos los ecuatorianos, no solamente a quienes formamos parte, creo, transparencia electoral, que es lo que pedimos, nada más. Ahora, a propósito de esto, César, y hablar del trabajo que ha hecho el Consejo Transitorio, se ha encontrado de todo como en una caja de Pandora. 1.500 cambios domiciliarios fraudulentos solo en Manabí, extranjeros que no vivían hace años en el país pero que han votado, muertos que votan, entre otras cosas. ¿Qué te dice eso? Nada nuevo. Vea, nosotros hicimos una denuncia de algo que va a parecer cómico, pero la gente lo debe conocer. En las elecciones anteriores, en las seccionales, y para la gente que no conoce, en las elecciones seccionales, los que están empadronados en el exterior no pueden votar en las elecciones seccionales, solo votan en las elecciones nacionales. Bueno, nosotros como Movimiento Creo hicimos una denuncia donde demostramos que desde futbolistas muy reconocidos, que todo el mundo sabe que juegan en Europa, resulta que los habían hecho votar, mientras jugaban en Europa, los habían hecho votar en el Ecuador. ¿Cómo se explicaba eso? Bueno, Emilio Palacio, una persona que todo el Ecuador sabe que no reside en el Ecuador porque fue perseguido por el señor Correa y que había tenido que salir del Ecuador, a Emilio Palacio lo hicieron votar en las elecciones seccionales. ¿Por qué sucedía esto? Porque el Consejo Nacional Electoral lo controlaba Alianza País, que fue la razón por la cual el señor Moreno llegó donde está el día de hoy. ¿Aquello ya no sucede de momento? Esperemos a ver lo que sucede ahora con este cambio y en las próximas elecciones. Ahora, ya que estamos hablando del CNE, resulta inevitable hablar de las elecciones seccionales que se avecinan. Sí, claro. ¿Ustedes correrán con candidatos propios? ¿Habrán alianzas? ¿Cómo se están manejando? En 22 de las 24 provincias, Luisa, producto de un trabajo que hemos venido generando desde el año anterior con Guillermo Lazo, recorriendo cantón por cantón, provincia por provincia. Estoy muy contento que Guillermo haya regresado el día de ayer, porque va a continuar ese recorrido por el Ecuador que nos fortalece mucho al movimiento, hay que decirlo porque esa es la realidad. Hemos venido dialogando con diferentes organizaciones políticas locales, provinciales, cantonales, y en 22 de las 24 provincias estamos uniendo esfuerzos con diferentes organizaciones y muy pronto haremos la inscripción de estas alianzas y los anuncios respectivos. ¿Es importante ir con alianzas? ¿No tenían la fuerza suficiente para ir con candidatos solos de manera independiente? ¿Cómo Creo? Mira, todo depende del territorio. Okay. Hay territorios donde el Movimiento Creo va solo, hay territorios donde el Movimiento Creo va en alianza, hay cantones donde sí se llega a un acuerdo, no necesariamente por una debilidad, pero lo que sucede mucho en elecciones seccionales, Luisa, es que el voto muchas veces se dispersa entre 10, 11, 12 candidatos. Se fragmenta. Y lo lógico es decir, a ver, si coincidimos, busquemos al mejor, vamos juntos y apoyemos una causa común. ¿Quién será el candidato a la prefectura en Guayas? Esto se va a anunciar la próxima semana, vamos a tener un evento importante. ¿Pero ya lo tienen? Ya está definido, me han pedido... ¿Es hombre o mujer? Es hombre, me han pedido que no lo anuncie todavía para este evento importante que será en Guayaquil el próximo 14 de noviembre, con la presencia de Guillermo Lazo en Guayaquil. Ahora, hay quienes dicen que el resultado de las elecciones seccionales va a ser determinante para los futuros presidenciables en el 2021 o no necesariamente. Yo voy a hablar en nombre de Creo y lo que nosotros sentimos y tenemos en el corazón. Nosotros obtuvimos en las elecciones seccionales anteriores, las primeras de la corta vida de Creo, que es un movimiento nuevo, tiene 6 años de vida. Obtuvimos 17 autoridades entre
alcaldías y prefecturas, no contando obviamente concejalías. Es importante, sin duda. Para nosotros lo que es fundamental es poder demostrar que el movimiento Creo sigue esa línea de crecimiento y que pudimos incrementar el número de representaciones en autoridades seccionales, porque eso significará que seguimos de alguna manera recibiendo el favor y la confianza de los oyentes y del pueblo ecuatoriano en general. Yo decía esto porque, sin duda, el partido que más alcaldías o prefecturas logre obtener en las elecciones seccionales va a ser como un termómetro para poder predecir un poco qué es lo que va a pasar en el 2021 o no. Mira, muy francamente, Luisa, definitivamente, si nosotros logramos en el movimiento Creo pasar de 17 autoridades seccionales entre alcaldes y prefectos y podemos duplicar aquello para dar una cifra aproximada, sin duda eso ayudaría mucho para el proceso del 21, pero hay que recordar que el movimiento Creo Guillermo Lasso, con solamente 17 alcaldes y prefectos, derrotó a 10 años de dictadura del correísmo. Para finalizar, si yo te preguntara, César, ¿quiénes correrían en la segunda vuelta presidencial en el 2021? Si yo te preguntara, como finalista, ¿a quiénes pondrías en esa final de la segunda vuelta? Es difícil saber quién va a ser el contrincante de Guillermo Lasso en la segunda vuelta. O sea, él fijo, según tú. Bueno, lo que hoy dicen las encuestas es que si mañana fueran las elecciones, son encuestas de Sedatos, que para mí es una de las encuestadoras de mayor reputación del Ecuador. Si hoy fueran las elecciones, Guillermo Lasso fuera el ganador de esa elección. ¿Y quién sería en el 2021? Hay algunos otros que están ahí. Bueno, Lenín Moreno, por ejemplo. Pero él ha dicho que no irá a la reelección. Política es política y ya veremos. Obviamente se entiende también que el Partido Social Cristiano pondría algún candidato. No sabemos quién es porque no lo han confirmado. Sería fantástico. Yo creo que una competencia con Jaime Nebot y Guillermo Lasso sería, en mi opinión, políticamente tremendamente interesante. ¿Y no debilitaría más bien en caso, me refiero antes de ir a una segunda vuelta, si se lanzasen los dos, Guillermo Lasso y Jaime Nebot, a pesar de que él ha dicho que no correrá como candidato, con alguno otro de la sierra? Bueno, hoy en las encuestas de Sedatos se incluye a Jaime Nebot en la encuesta y Guillermo Lasso está primero y fuese hoy el presidente, sí, hoy son las elecciones, pero las elecciones no son hoy. Aún si estuviera Jaime Nebot. Aún si estuviera Jaime Nebot, y esto usted lo puede entrevistar al señor Polibio Córdoba y le va a dar los datos que yo los tengo y los he visto. Habrá que ver qué dicen también otras encuestadoras. Habrá que ver, pero lo importante es que hoy hay un camino frente al 2021, donde hay, desde el punto de vista nuestro, un líder nacional que se llama Guillermo Lasso, que si hoy fueran las elecciones tiene un enorme apoyo. Ahora, ¿qué hay que hacer de aquí para adelante, Luisa? Lo que llegó a hacer Guillermo ayer. Seguir recorriendo el Ecuador y seguir trabajando, porque la política es día a día. El tiempo de la entrevista ha concluido. César, agradecerte por haber estado aquí con nosotros, amables televidentes. Ha sido la intervención de César Monge en su calidad de director nacional del movimiento Creo. Nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.